Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat bendecido en esta hora. Damos gracias al Padre por este inicio día de reposo y estamos en otro estudio. Vamos a ver un estudio muy bueno acerca de la Santa Cena. Muchas veces nosotros, me ha pasado a mí, congregar en iglesias y se celebra la Santa Cena, que es el recordatorio del sacrificio de Yahoshua en la cruz. Cuando hablamos de Santa Cena, estamos hablando de poder recordar lo que el Mesías dijo en esa cena que tuvo con los discípulos. Y para ir al contexto, porque siempre las escrituras tienen un contexto y entendemos que el verdadero contexto de las escrituras es el hebreo, Yahoshua tiene la última cena con los discípulos, que fue el 14 de Nisan. Nisan es una palabra que los judíos han puesto en el calendario judío, y la palabra correcta del primer mes del calendario hebreo es Aviv. La Biblia habla del primer mes del calendario hebreo, Aviv. Cuando hablamos de calendario hebreo, hablamos del calendario bíblico que Yahweh determinó en la escritura, en la Torá. Éxodo capítulo 12, Yahweh determina que el primer mes del calendario que él determinó es Aviv. Entonces, Aviv, en el calendario bíblico hebreo, sería entre el 15 de marzo al 15 de abril del calendario solar, que es el que tenemos. Entonces, Yahoshua se reúne con los discípulos para celebrar Pascua. Pesaj en hebreo. Pascua significa pasar por alto. Ahora voy a explicar el origen de la Pascua para que entendamos qué es, cuál fue el contexto del Mesías en la última cena que tuvo con los discípulos. Entonces, cuando vemos que el Mesías se junta con los discípulos para celebrar Pesaj, Pascua, era la última cena donde él diría a los discípulos lo que él iba a padecer en la cruz. Por eso él toma un pedazo de pan, toma una copa de vino y él representa el pan y el vino de lo que sería el sacrificio de él en la cruz. Entonces vemos que, ahora vamos a ir a las escrituras, pero vemos que el Mesías toma un pedazo de pan y él dice que ese pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Entonces vemos que el 14 de Aviv, el calendario hebreo, fue cuando Yahoshua celebra Pesaj. ¿Por qué? Porque cada Pesaj, cada Pascua, una vez al año, se celebraba la cena de lo que era la Pascua. Entonces el Mesías sabía bien claro que esa era la última cena. Él tenía aproximadamente 33 años y dentro del calendario llamado solar o calendario normal o de los romanos gregoriano, vemos que era el año 33. Entonces vamos a ir a la escritura y vamos a entender el verdadero contexto de lo que fue la última cena. Y quiero decir ya de antemano que cuando decimos Santa Cena estamos diciendo mal. ¿Por qué? Porque no es una Santa Cena, es la última cena que Yahoshua hizo con sus discípulos. Cuando nosotros celebramos la cena de nuestro amado Mesías, Yahoshua, estamos recordando la última cena que él tuvo con sus discípulos, no una Santa Cena. ¿Por qué? Porque la palabra Santa Cena la puso la Iglesia Católica. O sea, el cristianismo toma esta costumbre de celebrar la Santa Cena una vez a la semana, una vez al mes, cada 6 meses, algunos una vez al año, depende de las congregaciones, la van celebrando. Vamos a ver también hoy en la Biblia que en la Biblia dice cuándo tendríamos que celebrar la última cena o recordar la última cena. Entonces, el verdadero contexto
de la cena de nuestro amado Yahoshua sería recordar la última cena y no hacer la Santa Cena, sino que recordar la última cena que tuvo Yahoshua con sus discípulos. Entonces vamos a entrar y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante. Shalom a los hermanos que se van conectando. Y vamos a entrar en este tema muy bueno de poder estudiar y entender. Entonces, la manera correcta de decir o recordar la cena que hizo Yahoshua con sus discípulos es decir la última cena. Lucas 22, versículos 7 al 28, nos dice: y llegó la fiesta de pan sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de pan sin levadura? En hebreo es matzah, pan sin levadura. Es la segunda fiesta que el pueblo judío celebraba de las 7 fiestas que Yahweh determinó en Levítico 23. En Levítico 23, Yahweh determina 7 fiestas. Determina el Shabbat, el día de reposo, el séptimo en Génesis, y luego en Levítico 23 lo vuelve a recordar para que su pueblo lo guarde. Y manda a celebrar 7 fiestas en el año. La primera es Pascua, la segunda es pan sin levadura, la tercera es las primicias, la cuarta es Pentecostés, que muchos cristianos la celebran, aún católicos, y así sucesivamente las fiestas. Fiesta de las trompetas, fiesta del día del perdón y la de las cabañas. Son 7 fiestas. Yahoshua, cuando él sabe que se está acercando la última cena con sus discípulos, él sabía que se acercaba Pascua, Pesaj, Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua nace en Éxodo cuando el pueblo hebreo sale de Egipto y Yahweh manda la última plaga sobre Egipto, que era la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y que ese ángel de la muerte pasaría por Egipto y aquel que tenga pintadas los dinteles de las casas con la sangre de un cordero, el ángel de la muerte pasaría de largo. Por eso Pesaj, que es una palabra en hebreo, que es Pascua, lo que entendemos como Pascua en español, es pasar por alto. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte pasó por alto sobre las casas que estaba la sangre del cordero. Esa sangre del cordero es una sombra de lo que luego sería el sacrificio de Yahoshua en la cruz. ¿Por qué? Porque él fue el cordero inmolado que fue a la cruz y derramó su sangre y entregó su cuerpo por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Entonces vemos que el contexto de la Pascua nace en Éxodo, cuando Yahweh le dice a Moisés y a Aarón que maten un cordero, que lo cocinen bien y que usen esa sangre para pintar los dinteles de la puerta, que los dinteles también representan palos, si bien son 3 palos, que luego sería derramada la sangre del cordero en los palos que fueron la cruz. Entonces vemos que Yahoshua iba a celebrar Pascua, luego pan sin levadura, luego primicias y Pentecostés. Todo ese proceso, esas 4 fiestas, Yahoshua las cumplió estando acá en la tierra. ¿Por qué? Porque las fiestas que Yahweh determinó son proféticas, son históricas por un lado y proféticas por el otro lado. Cuando Él regrese por segunda vez, Él va a cumplir las fiestas de las trompetas que anuncia su segunda venida. Él va a cumplir el día de perdón o el día de juicio de Yahweh, cuando la ira de Yahweh caerá sobre las naciones, y la ira del Cordero también, que habla Apocalipsis, y la fiesta de las cabañas, que es el 7º milenio, cuando Yahoshua reina en la tierra con Israel. Entonces, en el versículo 8, Yahoshua le dice a Pedro y a Juan, que estaban los 3 juntos, que se adelanten y vayan y preparen la cena para la Pascua para que puedan cenar juntos. Yahoshua ya sabía que se le terminaba el tiempo, que tenía que dar su vida en la cruz. Entonces le dice a Pedro y a Juan, vayan,
preparen lugar, preparen la cena, así podemos cenar juntos. ¿Por qué? Porque estaba por caer el sol, y al caer el sol, el 14 de Aviv, vemos que iniciaba Pascua. Entonces, a partir de ahí, comenzaría la cena de la Pascua. Versículo 9. ¿Dónde quieres que la preparemos?, dijo Pedro y Juan. Y le preguntaron al Mesías. Entonces él contestó: cuando entren a Jerusalén, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, porque donde él entre, ahí será. Miren lo que Yahoshua le dice. Eso es lo que es un don de ciencia. Es cuando alguien revela algo que es desconocido para lo natural. Es cuando es algo profético donde lo que dice la persona sucede. Y Yahoshua le dio como algo profético a Pedro y a Juan, diciendo de que cuando estén caminando, entren a Jerusalén, vean tal hombre de tal forma, ahí es lo que tienen que hacer. Eso fue como una ciencia o una profecía dada por Yahoshua a sus discípulos. Entonces, versículo 11, llegaron Pedro y Juan, los discípulos, y dijeron, siguieron al hombre y llegaron al lugar y le dijeron: el maestro pregunta por Yahoshua, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para poder comer la cena de la Pascua con los discípulos? Le dicen a este hombre de ese lugar. Y ellos lo llevaron a un cuarto grande del piso de arriba y les dijo: ya está listo. O sea que había un lugar preparado ya de antemano que Yahoshua había hecho. Entonces Yahoshua sabía, el Mesías sabía que le quedaba poco tiempo y que ya había un lugar reservado para él y sus discípulos. Versículo 13. Para aquellos que se están sumando, Lucas 22, estamos en Lucas 22, versículo 13. Prepararon todo como habían dicho el Mesías. Cuando llegó la hora, ¿cuándo sería la hora? Al caer el sol, comenzaba Pascua. Yahoshua se sentó a la mesa junto a sus discípulos y él dijo: he esperado comer junto con ustedes esta Pascua antes de que comiencen mis aflicciones. O sea, el mismo Mesías sabía que era su última cena y que él quería disfrutar ese tiempo con ellos porque sabía que las aflicciones, que el padecimiento en la cruz se le venía cerca, se le venía pronto. Versículo 16. Y les digo que no volveré a comer esta cena hasta que su significado se cumpla en el reino de mi Padre. Entonces vemos que cuando Yahoshua dice no volveré a comer hasta que su significado, el significado de la última cena, ¿cuál es? El sacrificio de Yahoshua en la cruz. Entonces cuando recordamos la última cena, no la Santa Cena, la última cena del Mesías, recordamos su sacrificio en la cruz. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias al Padre por ella. Entonces dijo: tomen, repártanlos entre ustedes, y le dio vino. Entonces tomaron vino. Luego les dijo que no beberá él el fruto de la vid, o sea, el fruto del vino, de la vid donde sale el vino, hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Mesías ahí? Tanto como el pan como el vino, decía que tenía que cumplirse en el reino del Padre. ¿De qué estaba hablando él? Que él, estando en la cruz, derramando su sangre y su cuerpo, y muriendo en la cruz, ahí es donde se hacía válido el sacrificio en el reino del Padre. Entonces, a partir de ahí, su sacrificio, que él estaba hablando, digamos, didácticamente con el pan y el vino, vemos que en el reino del Padre ya iba a ser algo genuino, algo verdadero. Versículo 19. Entonces tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí.
Entonces Yahoshua dice, hagan esto. ¿Qué cosa? Tomen el pan, tomen el vino. El pan representa mi cuerpo, el vino representa mi sangre, para que recuerden el sacrificio que yo hice en la cruz. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es recordar la última cena de Yahoshua con sus discípulos? Es hacer memoria de lo que hizo Yahoshua en la cruz, su sacrificio, que se entregó por amor, por nuestros pecados, para darle nueva oportunidad a su futura esposa, a esa novia que adulteró, a esas almas que hoy están perdidas, que necesitan de su salvación. Y versículo 20 dice, y después que cenaron, Yahoshua tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que es en mi sangre. Entonces, por un lado, agarró pan, agarró vino en medio de la cena, explicó qué significaba. Una vez que cenaron, ahí tomó de vuelta el vino y él dijo que el vino que representaba su sangre era un pacto que él hacía, un pacto nuevo que significaba su sangre. Por medio de su sangre somos reconciliados con Yahweh, con el Padre. Por medio de su sangre somos perdonados de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras maldades. Entonces en el versículo 21, Yahoshua cambia de tema y dice, la mano del que me va a entregar está acá conmigo en la mesa. O sea, en un momento estaba hablando de su sacrificio y dice, la mano del que me va a entregar está acá en la mesa. Imagínense los discípulos. Versículo 22, y el Hijo de Hombre, Yahoshua, va a ir como lo determinó, dice, pero hay de aquel por quien es entregado. Y ahí se refería de Judas, ¿no? ¿Por qué? Porque Judas estaba en la mesa. Si bien los discípulos no sabían quién eran, pero Judas obviamente sabía. Entonces dice que hay de aquel que lo entregaría el Hijo del Hombre a Yahoshua para ir a la cruz. Ahora vemos cómo estaba todo predestinado. Todo estaba predestinado. Yahoshua ya sabía todo lo que iba a suceder. Versículo 23. Y los discípulos comenzaron a discutir entre ellos quiénes eran o quién era el que lo iba a entregar. Imagínense en esa revolución que hubo ahí en los discípulos. Entonces, vemos que el contexto original de la última cena fue en Pascua. En Pascua. Y vemos que Pascua siempre es entre fines de marzo y mediados de abril, en calendario solar. En calendario hebreo es el 14 de Aviv. Entonces, ¿cuándo ellos celebraban Pascua? Entre esa fecha. Y cuando Yahoshua hablaba de hacer memoria y recordar su sacrificio en Pascua. Entonces, vamos a avanzar. Versículo 19. Hagan esto en memoria de mí, recordando mi sacrificio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cada Pascua. Recordar la última cena no es recordarla un mes una vez al mes, una vez por semana, cada 6 meses, es una vez al año. ¿Por qué? Porque el mismo Yahoshua dijo, recuerden, hagan esto en memoria de mí. ¿En qué sentido? En recordar en Pascua el sacrificio de Yahoshua en la cruz. Entonces, como pueblo, como congregación, debemos de celebrarlo cuando se acerca la Pascua, porque la Pascua representa el sacrificio de Yahoshua en la cruz. Ese cordero que enmudeció su boca y que fue mudo a la cruz. Y el contexto verdadero de celebrar esta cena, no digo fiesta porque no es una fiesta, de celebrar esta cena, vemos que es en Pascua, no es otra fecha. ¿Por qué? Porque ahí es donde se recuerda el sacrificio, tanto de la sangre como el cuerpo del Mesías. Y vemos que mismo Yahoshua cada año
lo hacía con sus discípulos hasta que llegó la hora de su muerte. Entonces vamos a avanzar un poco más. Pablo también habla de esta última cena. Si bien Pablo no estuvo en esa última cena del Mesías, vemos que Pablo también fue enseñado por el Mesías, porque dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, 1 Corintios 11, 23 al 26, dice Pablo: yo recibí del Adón. Adón en el hebreo es amo, dueño, que en el castellano le dicen señor, pero no es la palabra correcta. Yo recibí del Mesías lo que enseñó a los discípulos, y ahora yo les enseño a ustedes, dice Pablo. La noche que fue entregado, esa noche fue entregado ¿por quién? Por Judas, en Pascua. Tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando Pablo dice hagan esto en memoria de mí, hagan esto en cada Pascua. Hagan esto en la verdadera fecha que el Mesías celebró con sus discípulos, no en otra fecha. Versículo 25. Y tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que es en mi sangre. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y acá hay una parte que muchas veces interpretan mal muchos predicadores. Porque dice: háganlo todas las veces en memoria de mí. Esa todas las veces necesaria, dicen muchos. Y no es todas las veces necesaria. Háganlo todas las veces ¿en qué? En todas las Pascuas. Porque fue cuando él tuvo la última cena con sus discípulos y dio su vida en la cruz. Entonces, cuando dice háganlo todas las veces en memoria de mí, háganlo realmente en cada Pascua, recordando en memoria de mí el sacrificio que yo di en la cruz. Versículo 26. Todas las veces que coman el pan y beban la copa, la muerte del Mesías anuncian, dice Pablo. Entonces, cuando comemos el pan, cuando tomamos la copa, en Pesaj, en Pascua, ¿qué hacemos? Recordamos la muerte del Mesías y la anunciamos, damos testimonio a los demás del sacrificio del Mesías que dio en la cruz. Hasta, dice Pablo, hasta que Él venga. ¿Cuándo tenemos que celebrar la última cena en Pascua? Hasta que Él venga. Cuando Él venga, ya ahí no. Pero hasta que Él venga, cada año, cada Pesaj, cada Pascua, necesitamos tomar el pan, tomar el vino, recordar y hacer memoria del sacrificio de Yahushua en la cruz. Entonces, seguimos un poco más. Vemos otro ejemplo, 1 Corintios 11, versículo 27. Cualquier persona, y acá hay otro tema también que muchas veces hay controversia y hay confusión en la congregación. Cualquier persona que comiera el pan o el vino de el Mesías indignamente, recuerden esa palabra, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Mesías, y tendrá juicio, y muchos de ellos, por causa de esto, duermen, dice Pablo. Entonces vemos que Pablo dice: cualquier persona que comiera el pan y el vino en esta última cena, o recordando esta última cena, indignamente. ¿Qué significa la palabra indignamente? De una forma incorrecta. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en Corinto, la iglesia de Corinto, la congregación de Corinto, había un desorden terrible, tanto como los dones, como en la última cena recordándola. Entonces vemos que cuando Pablo dice no tomen la cena indignamente, está diciendo no tómenla por tomarla. ¿Por qué? Porque lo están haciendo incorrectamente y eso acarrea juicio, pecado, y muchos han muerto, porque dice que muchos durmieron. Ese dormir es ir al Seol, al lugar de los muertos, es morir. Cuando la Biblia habla de dormir. Por eso Yahushua le dijo
a la hermana de Lázaro, Lázaro duerme. ¿Por qué? Porque estaba en el Seol. Los que están en el Seol, en la tumba, abajo de la tierra, están durmiendo hasta que venga el Mesías o hasta el juicio del gran trono blanco. Entonces, dice Pablo, porque será culpado del cuerpo y de la sangre del Mesías. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que pueden tomar la última cena y quiénes son los que no? Primeramente tenemos que ser conscientes de lo que significa recordar la última cena del Mesías. Si yo y los demás entienden y reconocen que comer el pan y el vino es recordar el cuerpo y la sangre del Mesías en la cruz, dando su vida por amor, entonces lo hago correctamente. Indignamente decir, bueno, como un pedazo de pan y un vino, y todos los hacen y a mí no me importa por qué, lo hago igual. Eso es incorrectamente o indignamente. Entonces, lo primero que tenemos que saber también es que, primeramente, nadie es digno de tomar la última cena o recordar la última cena, porque todos somos pecadores. Por medio de su gracia y de su amor, el Mesías nos da esa oportunidad de participar y recordar su sacrificio en la cruz. Entonces todos estamos iguales. Aún Judas participó del pan y del vino. Y él mismo sabía que estaba en pecado y él mismo sabía que lo iba a entregar al Mesías y que Yahushua sabía quién era. Entonces, el participar indignamente en la última cena es hacerlo sin conciencia, sin entender lo que significa. Es tan sencillo como esto. Es decir, bueno, entiendo lo que significa, listo, participo. No entendés, no participes. ¿Por qué? Porque te puede traer pecado y te puede traer consecuencias. Por eso, muchas veces en las congregaciones es importante entender este contexto de la última cena. Entenderlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo. Entonces, otro tema más que yo puse acá, que muchas congregaciones, aquel que no se bautiza no puede participar de la última cena. Pero en la Biblia no hay ningún versículo que diga que no puedes participar o recordar la última cena porque no te bautizaste. Y es importante entender esto. Todo aquel que quiera participar y recordar la última cena, aunque sea alguien que se está acercando al Mesías, a Yahushua, puede ser parte. ¿Por qué? Porque te hace recordar el sacrificio de Yahushua en la cruz. No te hace ser más santo. No te hace subir un escalón de santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en las congregaciones, y yo lo he vivido muchas veces, donde hacen acepción de personas. Donde dice, vos sos nuevo, no. Vos te bautizaste, no. Vos esto, no. Y ellos determinan quién participa en la última cena y quién no. Y en realidad esto no es así. Entonces, para ir terminando, es importante saber que si somos pecadores y si hay alguien que quiera acercarse al Salvador y quizás fue la primera vez a la reunión y hay un recordatorio de la última cena y quiere ser parte, si realmente se arrepiente de sus pecados y quiere aceptar al Mesías y entiende lo que es la última cena, lo puede hacer libremente. Porque es una forma de evangelizar. Y Pablo bien lo dijo. Es recordar el mensaje de salvación de Yahushua en la cruz. Entonces, Hechos 2:42 dice que los discípulos estaban en comunión partiendo el pan en armonía. Ese partiendo el pan recordando la última cena del amado Yahushua. 1 Corintios 10:16. Y tomando la copa, tomando el pan, todos participaban y siendo un solo cuerpo. Entonces todos ellos estaban en unidad, en armonía, todos participaban, nadie estaba excluido, nadie. Por eso el que practica o el que dirige
el recordatorio de la última cena tiene que tener bien en claro el contexto y saber que todo aquel que entiende el significado de la última cena puede participar. Otro error que hay en la congregación es que usan jugo de manzana o un jugo de uva o no usan vino. Y muchos te dicen, no, porque hay hermanos que han tenido problemas de alcohol y por eso no se usa alcohol. Y realmente yo no pienso así. Esto es personal, lo que estoy diciendo. Yo no creo que no es así. Si Yahoshua usó vino, tenemos que usar vino. Si usó pan, y el pan, escuchen lo que voy a decir, el pan no era un pan común, era matzá, era pan sin levadura. Entonces el pan tiene que ser sin levadura. Y el vino, un vino común. Ahora, cuando recordamos la última cena del Mesías, tiene que ser pan sin levadura y tiene que ser vino. No tiene que ser jugo. ¿Por qué? Porque si Yahoshua usó esos elementos, así mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces, debemos recordar el sacrificio del Mesías en la cruz en cada Pascua. ¿Qué impide que un pecador quiera participar la última cena de nuestro amado Yahoshua? Quiera recordar su sacrificio, aun que no conozca el Evangelio y que conozca esa misma noche el sacrificio de Yahoshua. Así que el pan representa el cuerpo. Así que el vino representa la sangre. Esto es lo que están... Bueno, yo quiero. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué es lo que impide? Lo impide la religión, lo impide la costumbre, lo impide los hombres, lo impide la santidad. Entonces, ¿de qué podemos estar separados del Padre si el mismo Yahoshua nos unió, rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Y que gracias a Él tenemos acceso al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Ahora, si muchos también dicen, si tenés algún problema con tu hermano o con alguien, pone a cuenta. Obviamente es necesario ponerse a cuentas. Pero todos somos pecadores. Todos, hasta el pastor que está dirigiendo la última cena. Todos somos hombres, mujeres, que tenemos la naturaleza corrompida, aún teniendo el Salvador en nuestras vidas. Hasta llegar a ser transformados cuando Él regrese. Entonces, para terminar, la última cena de nuestro amado Yahoshua no es un sacramento, no es algo religioso, no es un mandamiento, es un recordatorio del Mesías para recordar su sacrificio en la cruz. Y Yahoshua dijo y terminó diciendo, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo? En cada Pascua. No antes ni después. En cada Pesaj debemos recordarlo. Para nuestro calendario, cuando es Pascua en el calendario solar, que es fines de marzo, principio de abril. Y el calendario hebreo, 14 de Aviv, que es calendario hebreo. Al caer el sol. Ahí es donde celebramos la Pascua, el cordero que fue inmolado. Celebramos pan sin levadura, que Él fue el pan sin levadura. Porque el pan representa la vida y la levadura representa el pecado. Él fue a la cruz sin pecado. Él fue el pan sin levadura a la cruz. Y Él cargó todos los pecados de la humanidad sobre Él. Y Él fue las primicias porque Él resucitó y no murió. Él fue la primicia de resucitar y vivir hasta el día de hoy y por siempre. Y Él dijo, me voy, pero les envío el Consolador. Esa es la cuarta fiesta, que es Pentecostés, que es Hechos 2, cuando desciende el Ruach HaKodesh, cuando desciende el Espíritu Santo. Entonces el Mesías cumplió las 4 fiestas que el Padre determinó en Levítico 23. Cuando Él regrese, cumplirá otras 3 fiestas más. Y que podamos entender y tener bien presente que cuando hablamos de la Santa Cena, estamos hablando de la última cena del Mesías en Pascua con sus discípulos,
y que Él dijo, en memoria de mí, de mi sacrificio, recuerden cada Pascua, tomen el pan, tomen el vino, que es mi cuerpo, que es mi sangre, háganlo en memoria de mí. Así que hasta acá el estudio en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Que Yahweh te bendiga. Gracias por conectarse. Y realmente cuando yo terminé este mensaje, el Padre me quebró, me llevó a buscarle, porque veo el amor de Yahoshua con sus discípulos, con la humanidad. Y vemos cómo Él, sabiendo lo que tendría que pasar por amor a las almas, Él lo hizo. Y si Él se entregó completamente a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a entregar completamente a Él? Y vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Así que Yahweh te bendiga, que tengas un día de reposo bendecido. Y nos vemos la próxima semana, donde el Padre seguramente va a estar dando otros mensajes para seguir aprendiendo de su palabra y su verdad. Acá de los hermanos de Argentina a Buenos Aires les mandamos bendiciones y que Yahweh les bendiga. Shalom.